Un día para mí súper interesante. Hemos estado hablando de innovación, de transformación digital, y para innovar lo que han innovado con las leyes del nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo. Todos los que estáis aquí seguro que tenéis y trabajáis con datos, si no, no estaríais aquí, estáis súper interesados en este tema. Y de hecho, en la inmensa mayoría de vuestras compañías tomáis decisiones basadas en datos, unas más avanzadas, otras menos avanzadas. Todos trabajáis con datos, vuestras empresas trabajan con datos, pero con vuestros datos solo no. Normalmente necesitáis más datos, datos que están ahora mismo en todo el universo digital, ¿no? Si hablamos de innovación y de datos, todos tenemos una idea, todos, ¿no? De hecho, esa generación Z que hablaba Nacho en la primera ponencia, es una generación. Yo he hablado con mi hija, Virginia, 12 años, y le he preguntado, oye, directamente íbamos en el coche hacia el colegio, que la llevo todos los días, y le pregunto, oye, para ti, ¿qué son los datos? Y los datos me dicen, pues lo que hay en Google. Lo hemos traducido mal, ahí hemos puesto Internet, a propósito, porque esa es una equivocación o una mezcla de significados que se ocurre muy habitualmente, Google e Internet, ¿no? Y luego, además, dice, ¿y para qué sin los datos? ¿Qué has podido hacer con los nuevos datos? Y lo tienen clarísimo. Ellos sin los datos no pueden vivir. Necesitan acceder a la información. Si van a ir al cine, tienen toda la información y todos los datos. Y además saben dónde está. Hablando con Antonio Romero, yo hablo con los dos Romero, pero mucho con el CEO que tenemos en la compañía. Pues, oye, pregúntale a tu hija, y su hija le dijo, pregúntale a qué dedicamos. Y contesta estas. Siempre contestan lo mismo. Para ellos, la información, el acceso a los datos, toman las decisiones ya basadas en datos. En datos que están en Internet. Bueno, innovación y datos. Eso es de lo que llevamos viviendo en Data Century durante más de 40 años. De hecho, es fácil, bueno, relativamente sencillo conocer los datos que tiene una compañía y utilizarlos para tomar decisiones. Lo difícil es vivir 40 años de vender datos, ¿no? de lo que somos capaces de innovar con los datos. Ahí tenéis la definición. Puestos a dar una definición de datos, pues cojamos la de la Real Academia, ¿no? Pero bueno, nosotros buscamos los datos donde están aquellos que nos pedís información, los transformamos y los ponemos en términos de negocio para que toméis decisiones conjuntamente, lógicamente, con vuestros datos, ¿no? Eso es para nosotros realmente realizar la innovación. Realmente innovar nos produce una necesidad de innovar todos los días. Como empresa que llevamos 40 años funcionando, yo no llevo los 40 años, pero el señor Romero sí. Pues sin ánimo de copiar, realmente hemos visto la misma carretera ya varias veces en este día de hoy. Nosotros empezamos haciendo innovación, pues mecanizando las páginas amarillas. Realmente mecanizando, ¿para qué? Para tomar luego, para poder realizar pues, las típicas campañas de marketing, ¿no? Hacer mailing. Por supuesto, no valía con esto, necesitáis vosotros realmente hacer una limpieza de esos datos y poder sacar la información justa y eliminar vuestros clientes de esos potenciales para poder sacar las campañas que fueran mucho más rentables, ¿no? Después empezamos a utilizar bases de datos temáticas, porque fundamentalmente por necesidades vuestras, eran bases de datos sectoriales muy enfocadas a sacar campañas para ventas de diferentes tipos de negocio. Para poder realizar eso se necesitaba empezar a transformar información
que estaba realmente, pues como estaban antes las bases de datos, siguen estando ahora mismo, que nos peleamos nosotros con ella todos los días, pues bastante necesitadas de calidad de calidad de datos, ¿no? Tanto que en nuestros proyectos de Big Data, en los que nosotros también estamos inmersos, el 85% del tiempo del tratamiento de la información, de lo que es un proyecto, es básicamente limpiar y modificar y cruzar información. Sin eso, nada. Pues nosotros llevamos haciéndolo desde hace bastantes años, ¿no? Ya en el último decenio, hablamos ya de omnicanalidad, bueno, multicanalidad, que es lo que se sigue haciendo en muchos casos, es decir, te envío un mensaje por un canal, por otro, pero realmente cruzar esa información era bastante difícil, precisamente por el tema de calidad, ¿no? Nosotros en el 2015, yo entré en la compañía en el 2014, y debemos ser de las pocas compañías que no entramos en el mundo Big Data por moda o porque estaban hablando, sino por propia necesidad, ¿no? Aquellos procesos y aquellas necesidades que nos transmitíais nos obligaban a procesar la información en inmensos volúmenes de datos, por supuesto nunca los de unas telcos como tenéis aquí, pero de las 3 Vs, fundamentalmente 2 de las 3 Vs del Big Data, volumen, velocidad y variedad, la velocidad y la variedad siempre nos las habéis pedido, y en eso hemos tenido que trabajar e innovar todos estos años, ¿no? Y ahora, en lo último que estamos, es en 2 proyectos, uno One Business Place, que os contaremos, es la iniciativa que os vamos a contar, y el otro es el tema de APIs. La información la queréis puesta en términos de negocio y además en tiempo real. Es decir, todos esos procesos que antes tardábamos días, semanas, incluso había veces que meses, ahora somos capaces de procesarlos en menos de un segundo y además nos lo hacéis firmar en contrato. Bien, nuestra innovación está basada fundamentalmente en tres aspectos, ¿no? Que son los aspectos que, citando a McKinsey, pues, son los que siempre utilizan, ¿no? Producto, porque vosotros queréis nuestros datos y nosotros producimos datos. Procesos, que es poder actuar sobre los datos y ponerlos en disposición vuestra en el momento oportuno. Y esto nos ha obligado también a innovar en modelos de negocio. Ya no vendemos seguimos vendiendo si nos lo pedís, ¿no? Los datasets, en función de necesitábamos tantas empresas de esta actividad y con este número de empleados. Pues, por supuesto que lo seguimos vendiendo. Pero cada vez es más necesario, nos pedís, oye, necesito esta información que hay alrededor de una coordenada, en 100 metros a la redonda, los negocios que hay ahora mismo que están activos. Y quiero pago perfectamente por eso y solo por eso y en este mismo momento. Pago por uso, ¿no? Eso nos ha ido motivando para ir realizando esta evolución, ¿no? Un poco por entrar en cada uno de esos puntos, ¿en qué estamos ahora? ¿Qué podemos ofrecer? Ya nos conocéis la inmensa mayoría de vosotros cuáles son nuestras bases de datos, cuáles son la información que vendemos, de indicadores geoestadísticos, etcétera. Pero ¿en qué estamos este año basándonos en términos de innovación, ¿no? Pues básicamente, voy a entrar primero, estamos en un proyecto para mejorar identificar a qué se dedican las empresas, ¿no? En términos de nuestra base de datos B2B, la actividad, la inmensa mayoría de vosotros seguro que hacéis los estudios estadísticos en base, por ejemplo, al CENAE, ¿no? Al Código Nacional de Actividades Económicas. Bueno, esto sabemos todos que el 40% ya directamente es mentira, y el otro 60%, bueno, pues seguro que no se dedican a una actividad, se dedican muy probablemente a otra. ¿Dónde está esa información? Pues normalmente las empresas y los negocios donde indican a qué se dedican pues son, por ejemplo, en las páginas web. Esto nos obliga a nosotros, a nuestras fuentes de información, que en su día, bueno, pues sería el tema de, por ejemplo, el origen del BORME, del BOE,
mercantil, pues ese origen de datos mercantil ahora ya no es suficiente y nos obliga a ir a descargar todos los HTMLs, por ejemplo, de todas las .es y .com españolas, filtrar cuáles son empresas y dentro del texto que viene poder identificar las diferentes actividades, ¿no? Esto significa que para segmentar a partir de ahora ciertas empresas o hacer una segmentación, una selección de empresas, ya tenemos mucho más información, ¿no? También es importante identificar, por ejemplo, empresas que se dedican a la venta por Internet. Casi todas las empresas ahora mismo hacen su oferta por Internet. Poder detectar aquellas que hacen e-commerce es para nosotros importantísimo. No es algo sencillo el poder identificar un carro de la compra. A veces hay que identificar incluso el software que se está utilizando para realizar esas páginas web. Esta información para nosotros es importante porque nos permite realizar unas segmentaciones mucho más precisas, ¿no? Igualmente, cada vez nos separamos más de la parte mercantil o de la parte oficial de lo que son las necesidades vuestras en los entornos de datos de empresas y queréis más información basada en la realidad, es decir, cuáles son los horarios comerciales, cualquier tipo de información en cuanto a si una empresa va a estar activa dentro de 5 meses o 6 meses, y para eso utilizamos toda la información que tenemos histórica y a través de técnicas técnicas analíticas basadas fundamentalmente en opciones de Machine Learning, nos permiten realizar modelos predictivos y variables tradicionales como las tendencias en número de empleados, tendencia, por ejemplo, con el volumen de facturación, pues somos capaces de hacer ese tipo de predicciones, ¿no? Nosotros toda la información que tenemos la llevamos a terreno, al terreno real, a coordenadas X, las famosas coordenadas geográficas X, Y, que pegamos absolutamente a todo. Tenemos tecnología, lógicamente, para poderlo hacer, pero cada vez más surgen unas necesidades de poder agrupar, poder generar nuevas capas cartográficas, poder identificar cierta información. Tenemos un proyecto este año para poder identificar polígonos industriales, parques empresariales y también centros comerciales. Centros comerciales, identificar todas las empresas que hay dentro de un centro comercial. Esto me parece que es sencillo. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría, por ejemplo, de las empresas o de determinados negocios que hay en los centros comerciales, pues pertenecen, por ejemplo, a profesionales o autónomos, que en las bases de datos mercantiles vienen de una determinada manera y el negocio se llama de otra. Hacer esa vinculación no es sencilla. Nosotros utilizamos toda la información pública disponible dentro, lógicamente, de la ley para poder identificar estos negocios, ¿no? Y en términos de información para consumidores, bueno, pues fundamentalmente lo que nos dedicamos, ya conocéis nuestros indicadores sociodemográficos, y ahora mismo estamos en 2 proyectos para bajar, primero para bajar esa información a un nivel de agregación prácticamente de portal, y por otro lado utilizar todas las nuevas encuestas del INE, encuestas pues, básicamente de comportamiento, por ejemplo, de uso de gas natural, poder de una forma agregada llegar a hacer representaciones mucho más cercanas a lo que sería el portal o, bueno, por ejemplo, a nivel de sección censal, ¿no? Luego, esta tarde hay una ponencia de un compañero nuestro, de Marcos, que os contará exactamente un poquito más en profundidad este tema, ¿no? Bueno, la planificación que tenemos nosotros, este es nuestro roadmap de producto para este año.
pero nosotros lo que hacemos es intentar adaptarnos a las necesidades vuestras. Es decir, os pediría colaboración, implicación en si tenéis algún tipo de necesidad, que seguro que lo tenéis habitualmente, nos lo trasladéis lo antes posible para poder intentar adaptar, porque tenemos esa capacidad de adaptación para producir o meterlo dentro de nuestro plan de innovación, ¿no? Hablábamos de producto, de datos, y ahora otro aspecto son los procesos. Para poder generar toda esa información y ponerla en términos de negocio, hace 10 años, no mucho más, utilizábamos bases de datos relacionales, hacíamos estudios analíticos, pues que seguro que conocéis, herramientas como las típicas de SPSS, de SAS, para poder hacer este tipo de análisis y añadir nuevas variables. Esto ya no es válido porque la cantidad de volumen de información y el tipo de información es diferente. Y ahora, como he comentado anteriormente, el 85% de nuestro tiempo se nos va en los procesos, se nos van en términos de machear información, de cruzar, de limpiar, de poder detectar ciertos tipos de datos. Y cada vez hay más variedad de información. Coger las HTMLs, no hay ninguna página igual y que de contenido igual a otra. El poder realizar ese tipo de procesamientos nos obliga a tener una capacidad, entrar en los entornos Big Data, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Esos entornos, que son entornos cloud, nos permiten no realizar unas inversiones enormes de dinero si no están contemplados, pues, lógicamente, dentro de nuestro valle o dentro de un proyecto. Algo que era inviable hace 5 años, que era procesar una información de teras de datos, ¿no? Y cruzar esa información, pues porque tenías que comprar unos determinados servidores, hacer una inversión en licencias. Ahora, bueno, pues con toda la tecnología Big Data de procesamiento distribuido, pues podemos contratar nosotros en nuestro entorno cloud 10 servidores con los procesadores y la memoria adecuada y realizar vuestras necesidades, actuar sobre vuestras necesidades y obtener los resultados, pues a lo mejor en una semana o en un par de semanas. Todo esto lo hacemos intentando construir un framework de piezas que nos permiten gestionar los proyectos de una manera mucho más eficiente. Hacemos una inversión en esas piezas y vuestros proyectos, digamos, que los utilizamos programando una capa por encima y poniéndole en la infraestructura adecuada. Ir a buscar esos datos, ese tipo de información y procesarla nos ha obligado, pues, a contratar, como comentaba Nacho en la primera ponencia, buscar data scientists. Y data scientists en el sentido con suficiente conocimiento y sobre todo con suficiente compromiso para que en nuestra compañía podamos ofrecer este tipo de procesos, ¿no? Nosotros que hablamos de datos y de tecnología, para mí la tecnología realmente son las personas, es la capacidad que tiene las personas de usar unas máquinas y unos procesos. No estamos hablando de máquinas y de algoritmos, no. Lo que son capaces esas personas que son capaces esas personas de trabajar con esas máquinas. Y esto no es fácil encontrarlo. En términos hemos hablado anteriormente del nuevo reglamento. Datacentric es una empresa que intenta ser lo más transparente posible, tanto en el tratamiento de la información como, de hecho, trabajamos una colaboración muy alta con la Agencia de Protección de Datos. En este sentido tenemos una iniciativa, es más una iniciativa en términos estamos haciendo una prueba de concepto ahora mismo, para
todas aquellas entregas que realizamos de nuestras bases de datos y el uso que se está realizando sobre ella, ponerlo no solamente en unas bases de datos y decir nosotros que aquello se ha usado en tantas campañas, sino que conste, ¿no? que haya un notario por detrás que diga bueno, pues que este señor es un Robinson y ha sido informado en estas campañas con tales fechas. Estamos hablando de tecnología blockchain para poder mejorar esa transparencia y esa información con respecto a todos los actores, clientes, partners y consumidores también. Y finalmente el tema de APIs. El tema de APIs para nosotros es algo que hemos puesto en marcha, basados en la necesidad vuestra de consumo de información en tiempo real o el tema de procesamiento de esos datos en tiempo real, nos ha obligado a tener la capacidad de generar procesos a través de servicios web que estén adaptados a vuestras necesidades en concreto, no una serie de web services, por decirlo de una manera, estándares. Nosotros, por supuesto, que tenemos una serie de un framework de APIs que permite, pues, por ejemplo, georreferenciar a partir de una dirección, que pueden consultar empresas en tiempo real para hacer un autocompletado, proveer de cierta información y tenemos la capacidad de mezclar esas APIs. Hasta ahora, pues, como se hacía esto habitualmente, era pues, haciendo un programa que, lógicamente, a medida os tuviera que primero hacer una normalización y una georreferenciación de una dirección y después, por ejemplo, ir a buscar las empresas que había alrededor de esa coordenada. Este tipo de procesos ahora ya no hace falta programarlos, simplemente con una plataforma que hemos contratado nos permite parametrizarlo de tal manera que el time to market de la generación de esos procesos pues queda muy reducido. De hecho, os invito a vosotros a partir del área, contactar con el área comercial nuestra y cualquier tipo de necesidad podremos construir pilotos con vosotros para poder hacer pruebas de concepto que os sirvan realmente para identificar si los datos en términos de negocio impactan en vuestros resultados o no. Básicamente es esta la información. Y el tercer punto es nuestra innovación en modelos de negocio. Básicamente hay una iniciativa que es One Business Place que querría yo que Antonio, conocido de la compañía, explicaras en detalle. Casi buenas tardes. Hay un libro muy bueno, que no me acuerdo el nombre, pero que tiene una frase célebre que cuando lo leí me vi un poco como la rata que enseñaba Nacho, aplastada por las líneas. Y dice que todo lo que tú puedas hacer, lo puede hacer Google gratis y mejor. Entonces, esto te lleva a una reflexión en la cual te ves como la rata y dices, ¿y cómo me va a afectar a mí esto en mi negocio? Y la verdad es que nosotros yo lo vi muy claramente, dije, un día vendrá Google y pondrá print list y entonces yo dejaré de vender bases de datos. Y tengo que adelantarme a ese momento. Entonces arrancamos, eso era una reflexión, no sabíamos cómo articularlo. Y dijimos, pero esto de competir con Google es muy difícil. Luego en paralelo sucedió una cosa, que estaba haciendo una pequeña reforma en casa, necesitaba una cristalería y no encontraba el oficio que quería. Yo vivo en el Escorial y no me dirigía todo hacia el Leroy Merlin o hacia el Corte Inglés. Y yo decía, estoy seguro de que hay algún cristalero. Entonces fui a la oficina, exporté el fichero del Escorial y había tropecientos mil cristaleros en el Escorial. Fui a hablar con ellos, oye, ¿cómo es que no estás en Internet? Y dice, pues mira, yo soy de una generación, normalmente el perfil es un pequeño autónomo de entre 45 y 65 años que se anunciaba en páginas amarillas y la transformación digital le pilló con el pie cambiado y ha decidido que pone unos logotipos en la furgoneta y que se apalanca en ese momento porque no le sale rentable y es muy, muy, muy complicado. Entonces decidimos, exportamos el Excel, lo estamos viendo y dijimos, necesitamos enriquecer esta información, vamos a echarle los objetos sociales. Y descubrimos que cuando echábamos el objeto social, para segmentar nos salía que en España había muchísimas inmobiliarias.
dijimos, oye, pues vamos a crawlear páginas web. Empezamos a enriquecer el contenido, a enriquecerlo, y de repente nos encontramos con un índice de información inmenso que ya no lo podíamos mover ni en Oracle, ni en Elasticsearch, no lo podíamos mover ni en Oracle, ni en ninguna de las bases de datos, y tuvimos que meternos todo el mundo de Big Data para poder segmentar esa información. Dijimos, nos estamos gastando aquí un dinero y consideramos que esto es de interés público, porque al final lo que estamos intentando es dar visibilidad a la pequeña empresa. Entonces le escribimos a la Unión Europea, participamos en una... ¿Tienes tú el mando? Porque... Y escribimos un proposal para la Unión Europea diciendo que queríamos ayudar a dar visibilidad a la pequeña empresa. Entonces, yo no sé si esto se carga. Datacentric es una empresa centrada en los datos. Llevamos más de 20 años construyendo bases de datos y nuestro activo fundamental son las bases de datos de empresas. La evolución natural del negocio era digitalizar este activo con un doble componente. Uno, conseguir que los ciudadanos y los empresarios nos ayuden a mejorar nuestros datos, y luego, por otro lado, ayudar tanto a los empresarios a tener mayor visibilidad en Internet como a los consumidores a encontrar los mejores productos, ofertas y servicios. One Business Place es una gran base de datos de empresas que trata de recoger la mayor información posible sobre el tejido empresarial. Actualmente disponemos de datos en Portugal, en España y en Berlín. El objetivo del proyecto es conseguir tener todas las empresas que existen en realidad. Saber cuándo abren, cuándo cierran y a qué se dedican. El objetivo de esto es poderles dar visibilidad en Internet y conseguir que los nuevos consumidores encuentren el comercio tradicional, y también que las nuevas empresas tengan una forma de darse a conocer a través de Internet. Para mí, One Business Place tiene dos ventajas fundamentales. Una es completamente gratis, el empresario puede dejar sus datos y no tiene que pagar a nadie, no es un anunciante. Y para los consumidores pueden encontrar toda la información, no está sesgada por quién paga publicidad y quién no paga publicidad. Llevamos trabajando en este proyecto más de 4 años. Hace aproximadamente 2 años lo dimos a conocer a la Unión Europea y recibimos un fuerte apoyo de los fondos Horizon 2020 de la Comisión. Y actualmente estamos en una fase donde tenemos ya listo una base de datos para Portugal, tenemos lista una base de datos para España y una base de datos para Berlín. Hay 3 pilotos en marcha y estamos arrancando. Como cambio de diapositiva. Este es tal vez el proyecto de I+D más ambicioso que hemos hecho en la compañía. Llevamos, como decía en el vídeo, 4 años trabajando, y la verdad es que es un proyecto que lo estamos plantando prácticamente a 10 años vista. Construir una plataforma es muy complicado, implica muchísima... Al principio lo veíamos como una inversión en tecnología, ahora lo vemos como una inversión en cultura, hábitos, formación, educación de los empresarios, visibilidad, es lo que se llama innovación social. Dentro de unas semanas lanzaremos el SEO y podréis empezar a encontrar todo lo que es la plataforma, buscaréis en Internet y poco a poco nos iremos posicionando. Os animo a que lo utilicéis porque realmente es nuestra base de datos publicada en Internet con un supermotor de Big Data por detrás que permite hacer segmentaciones por lenguaje natural, a la vez que estás pudiendo aplicar filtros de toda la vida por CNAE, por actividad, por localidad. Es una herramienta súper potente orientada tanto al ciudadano como a la empresa. Os dejo con Manuel que continúe con su presentación. ¿Vale? Bueno, yo voy a terminar. Me voy a saltar el resto. Os he comentado básicamente cuál era el framework de
APIs que teníamos, aquí las tenéis detrás, podéis contactar con nosotros para verlas en más detalle, pero básicamente sí que me gustaría enseñaros cómo somos capaces ahora mismo de hacer esto. Realmente estos procesos existen, están en esta plataforma, de hecho lo hemos dibujado aquí abajo para que lo vierais un poquito más en detalle. Viene una dirección, unos parámetros que nos pasáis simplemente haciendo una llamada, donde pasáis una dirección, pasáis un radio y pasáis una actividad, por ejemplo. Y nosotros somos capaces en menos de un segundo de procesar normalizar esa dirección, asignarle una coordenada, ser capaces de ir a buscar en un radio de 100 metros todas las empresas con una determinada segmentación. Si además tuviéramos que montar un modelo de datos, un modelo analítico de un scoring, por ejemplo, de una propensión a la contratación de un producto, con algunos datos que nos dierais, por ejemplo, en un formulario, que recojáis en un formulario más información que tuviéramos nosotros, eso seríamos capaces de meterlo ahí, construir esa modelización y meterlo como una pieza más de ese puzzle y poderlo ejecutar en tiempo real. Básicamente es tiempo siempre bajo un acuerdo de nivel de servicio que nos permite estar todos tranquilos y bajo trato. Y luego simplemente os animo a que lo probéis y que nos retéis en este sentido. Yo diría que en términos, por ejemplo, si alguien tiene necesidades de georreferenciación, puede utilizarlo directamente, se ponga en contacto con los comerciales a través de correo electrónico o su canal habitual y poderlo utilizar. Y de todas las peticiones o necesidades que nos hagáis transmitir en una construcción de algo más a medida, pues podremos seleccionar tres, decimos tres, podría ser alguno más, sobre aquellas necesidades para poder, o las implementamos esa API a medida y os dejamos que la probéis tres meses si queréis. Muy bien, pues nada, solo espero, no me he pasado mucho, me he pasado. Muchas gracias, Manuel, porque eres un buen compañero. Hemos conseguido ponernos a tiempo. Muchas gracias.